días, gracias por su puntualidad, gracias al grupo que organizó por parte del Colegio de Guatemala el programa, por la invitación. El tema va a ser urgencias neonatales, cómo vamos a intervenir en ellas desde los distintos puntos de vista. Se sacó básicamente de la legislación o de la guía de la Academia Americana de Pediatría para las urgencias que se deben atender. Pues obviamente tenemos diversas y pueden ser quirúrgicas, neuroquirúrgicas, respiratorias, y la más importante es al momento de nacer, el momento de la reanimación, cuándo es necesaria y cómo hacerla. Hoy día las pautas han cambiado mucho. Teníamos muchos problemas, especialmente con la aspiración de meconio, que el más pilas era el que llegaba, nacía, lo intubaba, aspiraba, pero cuando medíamos tiempos realmente nos llevábamos más de 1 minuto. Entonces sacábamos niños que no tenían SAM, pero tenían asfixia perinatal. De ahí el cambio que surgió. Para la 7ª edición entonces ya no estamos haciendo eso. Cuando tengan la oportunidad de participar en un taller verán que es distinto. De una vez ventilamos, oxigenamos y después se aplica un normograma que se llama Mr. Sopa, que es para la aspiración. Dentro de las emergencias, entonces, de las primeras o las más frecuentes que tenemos es la prematurez. Y ya sabemos la clasificación, ¿verdad? Prematuros, prematuros extremos. Pero en general, el peso es lo que nos determina realmente el porcentaje o la probabilidad de sobrevida. Entre 1.200 y 1.500, el 90% de estos pacientes en un hospital con toda la atención no sobreviven, y a menor edad pues el porcentaje es mínimo. ¿Por qué ocurre esto? Realmente el prematuro tiene muchas desventajas en nuestro medio por la restricción de crecimiento. Entonces son prematuros, pero son pequeños para su edad gestacional. Eso nos lleva a un montón de patologías y secuelas. Y esta es la razón por la cual también a futuro nos generan mucho problema en cuanto a la incorporación social para la vida. De las urgencias neuroquirúrgicas congénitas, las más frecuentes que tenemos son las cardíacas, luego vienen las gastrointestinales y luego las pulmonares. Con las cardíacas, desde un retorno venoso anómalo, una hipoplasia pulmonar, debemos ser capaces de hacer el diagnóstico en el momento apropiado para definir qué paciente sí amerita que lo derivemos a una unidad nivel 3 o a UNICAR y que sea intervenido oportunamente, y con cuáles definitivamente le damos un buen plan educa a los padres, no consumimos recursos porque no vivimos en una zona que nos sobren, y le damos los cuidados paliativos que requiere. Las gastrointestinales, el 90% de ellas tenemos la opción de que mejoren, pero debemos hacer una intervención oportuna. El manejo hemodinámico es lo más importante, y que no tengan pérdidas de líquidos, ya sea por las técnicas que conocemos, poniendo una bolsita en un onfalocele, en una gastrosquisis, y trasladándola y refiriéndola antes de las 24 horas de vida para su resolución quirúrgica como corresponde. Cuando más nos tardamos a derivar el paciente, menos probabilidad de vida tiene, por las condiciones del traslado, la estabilización hemodinámica, las infecciones con las que ya llega, y las pulmonares, que debemos ser capaces también de detectarlas de forma inmediata. El ejemplo de ello más frecuente es la hernia diafragmática. Muchas de ellas hoy día realmente pueden diagnosticarse de forma prenatal, y esta madre referirla oportunamente y que nazca en un hospital nivel 3, y según las guías internacionales, según un nivel 5, pero no contamos con él en todo Centroamérica realmente. Y algunas pueden ser corregidas in útero. La terapia o la cirugía en útero realmente ha avanzado mucho en Europa y en Sudamérica, con mucho éxito. En las neuroquirúrgicas, pues estábamos en un promedio de 1.56 por cada 1.000 nacidos vivos. Sin embargo, países como Canadá, Estados Unidos, Chile, Brasil, Argentina y en Europa obviamente, ha disminuido esta tasa de 0.8 a 0.9 por cada 1.000 nacidos vivos. Y todos conocemos que la mejor medida realmente es la preventiva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ácido fólico, realmente lo idóneo es una consulta antenatal. Llegar y, mira, quiero embarazarme, ¿qué debo hacer? ¿Qué estudios? ¿Cómo debo alimentarme para embarazarme en el mejor momento? ¿Y cómo debo llevar todo este proceso? Pues por cuestiones culturales yo creo que
y por las prisas del mundo ya en todas partes eso es muy difícil. Sin embargo, por lo menos se logra un diagnóstico temprano en otros países de embarazo y de una vez el inicio de los suplementos requeridos, porque no nos sirven, por ejemplo, ácido fólico después del mes de vida. El tubo neural se cierra entre el 21 y 28 días. Entonces, ese es el momento idóneo para recibirlo. Entonces, debemos tener acción preventiva. Las siguientes urgencias neonatales son las convulsiones como tal. Entonces, tenemos las crisis convulsivas. Realmente pueden ser en el periodo neonatal de distintas formas, tónicas, clónicas, tónico-clónicas, pueden ser una crisis simple de ausencia, ya todos conocemos eso. Realmente lo que nos preocupa en general de ello es el periodo de hipoxia que se va a generar durante las convulsiones, que es lo que nos va a producir una gran secuela. La fisiopatología, pues ese es un esquema rápido, ya todos lo conocemos, tenemos causas diversas, metabólicas, son la mayoría en nuestro medio, dentro de ellas la hipoglicemia, ¿verdad? Y que al final nos conlleva a la convulsión, del tipo que sea. Pueden ser causas infecciosas, pero también tenemos malformaciones del desarrollo cortical, que eso usualmente no lo pensamos. Siempre, ok, glucómetro, normal, infeccioso, no tiene nada, pero no buscamos malformaciones del desarrollo cortical y sí es una causa frecuente, se habla de hasta un 40%. Entonces sí tenemos que contemplar todas esas posibilidades. El algoritmo que ya todos lo conocen de tratamiento, tenemos primera línea, segunda línea y tercera. Con lo que contamos acá, en hospitales regionales, con suerte nos va bien con fenobarbital. Realmente ya son muy conocidas todas las alteraciones al nivel cognitivo a futuro por su uso, pero en el momento nos pueden ser muy útiles. Epamin, que tenemos en la mayoría de hospitales, y ácido valproico. Sin embargo, hay que estar haciendo un monitoreo continuo de la función hepática. Y obviamente la sedación, ¿verdad? Que son las idóneas. ¿Qué hacemos con otro tipo de urgencia? Un recién nacido cianótico o un recién nacido con anemia, que tiene entonces una hipoxia anémica. Ok, tenemos que aprender a identificar que tenemos cianosis falsas y cianosis reales. Una cianosis falsa son paredes oscuras o que tenemos poca luz. Cuando estamos evaluando el paciente en fototerapia podemos ver una cianosis que realmente no existe y luego tenemos las que sí son y las clasificamos en 3 tipos distintas. En transitorias o fisiológicas y en las que persisten. De las transitorias y fisiológicas tenemos causas diversas. Periféricas puede ser simplemente frío, una acrocianosis, una curtis marmorata y otras patologías. Pero también tenemos centrales que son básicamente por cardiopatías. Hay estudios muy buenos hechos incluso aquí en Guatemala, extrapolados de estudios internacionales. El más frecuente, el más famoso fue en Europa, que fue con 35,000 pacientes, que con solo hacer una oximetría realmente podemos hacer un tamiz apropiado de cardiopatías. Obviamente no tantas, solo es para 7, pero sí es útil. Ese estudio ya se reprodujo acá en Guatemala en hospitales regionales y se hizo incluso una tabla para encontrar cuál es el valor idóneo para nuestro país según la altura sobre el nivel del mar. Es de 93 y con una variación de 3 puntos entre superior derecho e inferior derecho, ya podemos pensar que ese paciente tiene una cardiopatía y hay que derivarlo a un ecocardiograma. Entonces no necesitamos implementos así carísimos para hacer un tamiz. Y luego tenemos las persistentes. Con las persistentes sí tenemos que buscar hematológicas, entonces una hipoxia anémica por hemoglobinas bajas, con las cuales ya sabemos que con menos de 9 ya tenemos que considerar si hay clínica una transfusión, metabólicas, infecciosas, respiratorias y cardíacas. Y estas sí ameritan traslado inmediato. Este fue el aporte que hizo una de esas tesis que se hizo acá en Guatemala, abajo está la referencia incluso, y entonces tenemos al lado derecho cómo hacer el tamiz neonatal en todas las unidades de posparto de todo el país y no necesitamos más que ese cuadrito. Al momento de dar el egreso y firmarlo, uno toma una oximetría, si está dudosa porque tuviera menos de 3 puntos, una diferencia de 2, o no está en un ambiente apropiado, se puede repetir a las 6 horas y si esta está alterada, entonces es un candidato para ecocardiograma. Y con solo esa hojita se manda como referencia hoy día a Unicar para hacer eco.
Otra patología que es una urgencia eventualmente también en neonatos es el trauma del parto. Este puede ser traumatismos como consecuencia del parto, pueden ser fisiológicos y patológicos y por distintos factores, ¿verdad? En dependencia del momento de. Pero los más frecuentes aquí en nuestro medio son lesiones de la cabeza, tienen una imagen bien explícita y hay que aprender a diferenciar entre caput sucedáneo, cefalomatoma, porque la evolución es distinta y las consecuencias y secuelas también. Pueden haber lesiones de hueso de diferentes, el más frecuente es la clavícula, pueden haber hematomas del esternocleidomastoideo, parálisis braquiales, parálisis diafragmáticas y faciales, todas consecuencia de un trauma durante el parto. Y para completar, ¿qué nos interesa de la urgencia neonatal? Ya vimos las más frecuentes, no tanto fisiopatología ni tratamiento, sino conocerlas, cuáles son. Lo importante es el transporte. ¿Qué vamos a hacer cuando la detectemos? El transporte neonatal, para comenzar, es una responsabilidad compartida del que deriva y también del que recibe. Entonces, no es así como lo mando y ya no me interesa. Debe haber siempre una contrarreferencia y estar preocupado por saber cómo llegó, porque así nos sirve como para mejorar nosotros nuestra forma de envío, ¿verdad? Y el transporte ideal, ante todo, es el que se realiza intraútero. Cuando detectamos una madre que tiene factores de riesgo, el mejor momento es ese. No hay que esperar a que nazca en nuestro hospital. Refiéralo oportunamente, que nazca en el lugar idóneo donde puede recibir todo lo que requiere. Del 30 al 50% de los pacientes que trasladamos, esta es una estadística 2018 Guatemala, fallecen en el traslado. O sea, ni siquiera alcanza a llegar al momento o al lugar donde debería. Realmente indicaciones de traslado son todas las de la izquierda, son un montón y todos las conocemos. Me interesa que veamos y tengamos claro las únicas contraindicaciones que no podemos referir in útero. Un desprendimiento de placenta, tenemos que sacarlo en el hospital donde esté, no hay otra forma de arreglarlo. La necesidad de cuidados intensivos en la madre en ese momento. Si hay que ventilarla, hay que atender a la madre y si ahí nace, pues también hay que tenerlo. Un sufrimiento fetal agudo también debe nacer ahí. Y obviamente, cuando tenemos procúbitos de cordón o problemas de cordón. Son las únicas cosas que no pueden moverse en el momento. De ahí todos, si lo hacemos oportunamente, es la mejor manera. Ahora, tenemos muchos requisitos y muchas cosas que debemos mejorar para lograr disminuir la mortalidad durante el transporte y que entonces todo el esfuerzo que se hace de personal, económico, de tiempo, readecuar los turnos, correr con el niño y todo lo que tuvimos que hacer, valga la pena. Tenemos que mejorar lo siguiente. El personal que transporta el bebé idealmente debe ser el que tenga mejor formación clínica. A veces simplemente por facilidad, mire que vaya el auxiliar el nuevo, que vaya el auxiliar que no hace nada, que vaya el externo y mandamos a la persona menos capacitada. Y en el transporte, ya vimos, muere el 50% porque solo va con oxígeno, pero se deteriora y requiere intubación. Pero quien va a cargo no sabe intubar. Quien va a cargo no puede dar masaje. Quien da a cargo no sabe la escala de Silverman-Anderson o del Downey si quiere aplicar esa y no sabe si le tiene que cambiar cómo va a oxigenarlo. Entonces, cuando mandamos a la persona menos entrenada, ese bebé tiene menos posibilidad de llegar con vida. La siguiente cosa es, tenemos que mejorar la comunicación y la documentación. Entonces, sí tenemos que avisar oportunamente, va un paciente en estas condiciones y obviamente que nos lo reciban para estar seguros que tiene ese espacio. 2, con la documentación completa. Resulta que llegan de traslado y tienen una malformación, por ejemplo, neuroquirúrgica, pero no se opera porque llegó sin madre, sin la autorización materna, sin ningún familiar y hay que esperar a que llegue el familiar para que pueda firmar la autorización quirúrgica o la autorización de transfusión. Entonces sí debemos hacerlo en tiempo y en forma. La tercera cosa es el medio de transporte.
pues lamentablemente no todos los hospitales tienen los recursos adecuados y hay que referir en ambulancia de los bomberos, en la de la Cruz Roja, y pues el que puede pagar, paga un privado, porque los hospitales a veces tienen una ambulancia y fue a dejar medicamento, tienen una ambulancia y anda haciendo trámites administrativos. Tienen una ambulancia, pero el conductor no está de turno o está ocupado en otras actividades. Entonces debemos mejorar medios de transporte y con el medio de transporte el equipamiento de este. Ahí hay una imagen del idóneo. Yo sé que no estamos en un país así, pero debemos aspirar a cada día mejorar. Entonces esa ambulancia sí debe tener el equipamiento adecuado y los medicamentos que se requieren para estabilizar al paciente si tuviéramos en el transcurso un problema. Y obviamente ese paciente debe ir estable o en la mejor condición posible para el traslado. Estas son un par de sugerencias para la red de transporte para las personas que están acá y que tengan acción en diferentes niveles de salud o que trabajen en diferentes áreas de salud. Tenemos que hacer una red de registros y de manejo clínico apropiado. Y una red de registro de feedback, o sea, que sabe qué refirió y sabe cómo llegó y si retornó a ese hospital o si egresó y en qué condición. Crear una lista de indicadores y con procesos bien diseñados para esto. Derivar al recién nacido junto con su madre al lugar más cercano con una unidad de cuidados intensivos neonatales. Es importante con la madre por los olvidos de las autorizaciones y todo eso, y para que esté continuamente informada de cómo está su hijo. Debe haber un programa de capacitación continua de reanimación neonatal, ventilación y transporte. Entonces realmente tenemos que hacer un equipo que esté actualizado a cada instante en eso, para no tener que correr a buscar el que esté a la mano. Hay que concentrar la experiencia. Realmente sí está muy de moda que queremos subespecialistas en todos los hospitales regionales, pero si no tenemos todos los recursos para montar una unidad y tampoco para hacer traslados efectivos, creo que el esfuerzo es un poco inútil en ese aspecto. Sí tenemos que hacer el esfuerzo completo. Si vamos a montar la unidad, montémosla en un regional, pero con todo lo que requiere. Ya tenemos cirujanos pediatras en formación, ya graduados, ya tenemos de todo. Entonces, si vamos a crear una unidad en un departamento, hagámosla completa para evitar problemas de este tipo. El medio de transporte debe ser adecuado y debe estar siempre disponible y las maternidades deben ser holísticas. ¿Qué significa esto? Que debe tener una atención prenatal apropiada, una intraparto y un puerperio con todo, pero debe tener una atención para transporte eficiente, o sea, con todo el equipo que requiere. Recuerden que cada niño tiene una familia que lo espera en casa, entonces sí es muy importante que lo hagamos bien. Gracias.